Steven Gerrard, el eterno capitán del Liverpool y la selección inglesa. Uno de los jugadores más fieles de la historia que se convirtió en una auténtica estrella en el Liverpool. Uno de los jugadores más queridos por los Reds y apreciado por el mundo entero. Gerrard disponía de uno de los disparos lejanos más potentes de la historia. Cada vez que golpeaba de fuera del área era un auténtico peligro. Además, Stevie disponía de una visión de juego que lo hacían espectacular. Uno de los jugadores más polivalentes de la historia, serio y seguro en defensa e inteligente y decisivo en ataque. Gerrard lo tenía todo. Además, sus cifras goleadoras eran una auténtica maravilla, ya que Steven disponía de un cierto olfato goleador, aparte de un increíble lanzamiento de falta. Vamos a conocer a Steven Gerrard, el capitán de Anfield. Back to Alonso, curling ball into the box, falls to Keane, it's Gerrard! Yeah! And Gerrard has taken the roof off Anfield. Oh, what a goal! Steven Gerrard nació el 30 de mayo de 1980 en el tranquilo pueblo de Wiston, Inglaterra. Desde bien pequeño, el amor por el Liverpool era evidente. El pequeño Gerrard siempre soñó con jugar algún día con el Liverpool. Así fue como comenzó a jugar en un pequeño club de su ciudad, el Anfield. A pesar de su corta edad, entendía muy bien los conceptos del juego y a los 9 años es fichado por los ojeadores del Liverpool para pasar a formar parte de sus categorías inferiores. Allí comenzó jugando como delantero, pero uno de sus entrenadores, a los 13 años, decidió retrasarlo al medio del campo, ya que Steven entendía el juego como ninguno de sus compañeros. Allí rápidamente destacó sobre el resto. El pequeño Gerrard tenía un don y eso era evidente. Los años pasaron y Stevie se centró en su sueño de triunfar con el Liverpool. Esto le llevó a debutar con el primer equipo con tan solo 18 años, y poco más de 3 meses después, Gerrard se hizo con la titularidad. En la ciudad de Liverpool, él era la joven promesa, hacía cosas increíbles y era un jugador tan polivalente que llamó la atención del mundo entero. Pero no todo sería tan fácil. A finales de la temporada del 99-2000, Gerrard sufrió una grave lesión que lo mantuvo mucho tiempo fuera de los terrenos de juego. Tuvieron que operar a la joven promesa hasta en 4 ocasiones, pero Gerrard no se rindió y se recuperó para seguir con su sueño. Volvió en la temporada del 2001 y con tan solo 21 años realiza una de sus mejores temporadas, disputando más de 30 partidos como titular en los que anotó 10 goles. Una cifra poco común para un mediocampista. Además, comenzaron a llegar sus primeros títulos. Gracias a la temporada de Steven, entre otros, el Liverpool consiguió la FA Cup, la Community Shield y la importante Copa de la UEFA, en una apoteósica final contra la revelación del torneo, el Alavés, al cual superarían con un gol de oro en la prórroga por 5-4. En aquella final, Gerrard anotó el segundo gol de su equipo y se dio a conocer al mundo entero. Durante esa temporada demostró su polivalencia y un potente disparo que le valdría el reconocimiento como uno de los mayores tiradores del fútbol mundial y que también le llevarían a ganar el premio a mejor jugador de la Premier League ese mismo año, consagrando a Gerrard como uno de los mejores jugadores y más completos del momento. Al año siguiente, Gerrard conquistó la Supercopa de Europa con el Liverpool y en la temporada 2003 se convirtió en el capitán más joven de la historia del Club Red, sustituyendo como líder del equipo a Hyypiä. A base de goles y recuperaciones, Gerrard contribuyó a hacer grande el Liverpool, pero lo mejor todavía estaba por llegar. Corría la temporada 2004-2005, Steven hizo una fase clasificatoria en la Champions espectacular, consiguiendo llevar a los Reds a la gran final después de eliminar en semifinales al Chelsea. En ella se enfrentaron al Milan, en la que se considera para muchos la mejor final de la historia del torneo. El encuentro no pudo comenzar peor para los Reds, que vieron como en el minuto 2 Maldini ponía en ventaja a los italianos, y más tarde Crespo anotaría en menos de media hora el segundo y el tercero, dejando a los Reds KO. Pero el fútbol es una ruleta rusa, y comenzando el segundo tiempo, Gerrard se vestiría de héroe para cambiar el rumbo de la historia. Al poco de comenzar el segundo tiempo, conectó un cabezazo imparable que ponía el 3-1 en el marcador. El capitán nunca dejó de creer y lideró a los suyos en todo momento. Esto hizo que consiguieran anotar el 3-2. El miedo en la cara de los jugadores del Milan se percibía en el ambiente, hasta que Gerrard volvió a hacer una de las suyas. Se internó en el área y Gattuso tuvo que hacerle penalti. Un penalti que anotaría Xabi Alonso para poner el empate a 3 y llevar el partido a los penaltis, donde allí el Liverpool, con una gran actuación de su portero Dubek, se proclamaría campeón de la Champions League 20 años después.
La celebración fue espectacular. En Liverpool había un héroe, y ese era Steven, que consiguió el premio Mejor Jugador del partido, además de conseguir el Balón de Bronce en el año 2005, únicamente por detrás de Frank Lampard y Ronaldinho Gaucho. Tras conseguir la orejona, Gerrard anunció que dejaría el Liverpool. Quería probar nuevos retos y participar en nuevas ligas. Esto no sentó muy bien a sus aficionados, que lo tacharon de traidor y amenazaron al jugador. La ciudad de Liverpool entró en crisis por un futbolista, y esto era algo inédito. Tras todos estos incidentes, la estrella del Liverpool interpuso sus intereses al bienestar del club. Quería tanto al Liverpool que decidió quedarse. Para lavar un poco su imagen, renunció a ofertas millonarias de equipos muy grandes, como el Barcelona o el Madrid. Y dijo en una entrevista esa famosa frase, que si le abrían las venas, comprobarían que su sangre era roja, como los colores del Liverpool. Así pues, Steven se quedaría en el club de sus amores. Tan solo un año después, continuó consiguiendo títulos. Consiguieron la FA Cup en la final ante el West Ham, donde Gerrard anotó uno de los goles más famosos de la historia para llevar el partido a los penaltis, donde allí conseguirían el trofeo. Además, ese año volvería a llegar a una final de la Champions, esta vez en Atenas ante el mismo rival, el Milan. Pero por casualidades del destino, los italianos tendrían su venganza, ya que consiguieron derrotar al Liverpool por 2-1. Tras esa final, el club entró en una crisis institucional. Perdieron jugadores importantes, como Xabi Alonso y Hyypiä. Gerrard continuó siendo el jugador franquicia de los suyos, pero el club estaba podrido. Las malas rachas vinieron a ellos, y los malos resultados se hicieron evidentes. De 2009 a 2013 no volvieron ni siquiera a clasificarse para la Champions League, no consiguieron ningún título, y la mejor posición que obtuvieron en Liga fue la de un cuarto puesto. Durante este tiempo regresaron las lesiones de Steven, que lo mantuvieron sin jugar muchos partidos en prácticamente todas las temporadas. Pero aún así, Gerrard amaba al club y estuvo con ellos en las buenas y en las malas. Así pues, llegó el año 2015, donde Gerrard dejaría el club de sus amores tras 17 años y 710 partidos oficiales en los que anotó casi 200 goles. Esta vez sí, los aficionados Reds aceptaron la marcha de su eterno capitán y agradecieron en todo momento todo lo que su estrella dio por el club. Ya con 34 años, firmó por 2 temporadas con Los Ángeles Galaxy, de la MLS. Allí jugaría a un bajo nivel hasta los 36, cuando por fin decidió retirarse del fútbol. Esta ha sido la historia de Steven Gerrard, uno de los jugadores más fieles y comprometidos de la historia del club. Un jugador que estuvo en los mejores y en los peores momentos del club de sus amores. El jugador que, pese a todo, siempre fue rey. And it is Steven Gerrard! Yes! Captain